Baruch Hashem. Vamos a dar lectura a la porción de la Haftará que corresponde a este Shabbat. La parashá fue la parashá Vayishlach y envió. Y ahora vamos a dar lectura a la Haftará, a la porción de los voceros que corresponde a esta parashá, la cual se encuentra en Abdías 1, 1 al 21. Abdías 1, 1 al 21. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, amados Javerim Bejaverot. Haftará Vayishlach, Jasón Obadía, Abdías 1:1 al 1:21. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, amados. Amén, amén. Baruch Hashem. Bendito seas tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que escogiste buenos voceros y te complaciste en tus palabras que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas, Eterno, que escogiste la Torá a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel, a Yeshua HaMashiach y a profetas de verdad y de rectitud. Amén, ve amén. Visión de Obadía. Así dijo Adonai Elohim respecto de Edom: nosotros hemos escuchado un reporte de Adonai concerniente a Edom, y un mensajero fue enviado entre las naciones. Levántense, levantémonos contra él para la guerra. Mira, te he hecho pequeño entre las naciones, eres muy despreciado. La perfidia de tu corazón te ha seducido, oh tú que haces de las rajaduras de la roca tu morada en lo alto y que pretendes autoconvencerte. ¿Quién me hará bajar a tierra? Aunque te eleves como el águila y entre las estrellas establezcas tus nidos, de ahí te haré bajar, declara Adonai. Si hubieran venido a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿cómo habría sido destruida por completo? Roban los que necesitan, y si vendimiadores ladrones te hubiesen asaltado, ¿cómo es entonces que Esap fue saqueado y que sus tesoros ocultos fueron revelados? Todos tus aliados te acompañaron hasta la frontera, te engañaron y te aventajaron tus aliados. Te tendieron una trampa debajo tuyo y tú careces de entendimiento. En efecto, en aquel día, dice Adonai, desarraigaré de Edom a los sabios
y del monte de Sap el entendimiento. Tus guerreros serán destruidos en el sur, de modo que todo hombre del monte de Sap sea degollado. Debido a tu violencia hacia tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. En aquel día en que te quedaste a un costado, en aquel día que los extraños saquearon tu fortuna y los extranjeros entraron por sus puertas e hicieron un sorteo para determinar el destino de Jerusalén, tú fuiste como uno de ellos. No debiste haber mirado en el día la desgracia de tu hermano, en el día de la expulsión de su tierra, ni regocijarte de los hijos de Yehudá en el día de su destrucción, ni hablar arrogantemente en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad, ni tampoco ustedes debieron haber observado su aflicción en el día de su tragedia, ni haber echado mano contra su tesoro en el día de su desgracia. No debiste haberte ubicado en los empalmes de caminos para destruir a sus fugitivos, ni haber entregado a sus sobrevivientes en el día de aflicción. Pues está próximo el día de la represalia de Adonai contra todas las naciones. Tal como hiciste, así te hará. Serás castigada por tus malas acciones. Pues así como ustedes han bebido en mi santo monte, asimismo beberán todas las naciones continuamente, beberán y se confundirán como si nunca hubiesen existido. Pero en el monte Sión habrá un remanente que quedará consagrado, y la casa de Jacob poseerá su herencia. La casa de Jacob será un fuego, y la casa de Joseph una llama, y la casa de Sap paja que la encenderán y la consumirán, y no habrá sobreviviente de la estirpe de Sap, pues Adonai lo ha dicho. Y ellos, la casa de Jacob, heredarán el sur, el monte de Sap, y los habitantes de las llanuras ocuparán el territorio de los filisteos. También poseerán los campos de Efraín y los campos de Shomrón, y Benjamín heredará la tierra de Gilad. La comunidad exiliada de los israelitas que estaban con los kenanitas a Zorfaz, y el exilio de Jerusalén que estaba en Sefarat, poseerán las ciudades del sur. Cuando los salvadores asciendan al monte Sión para juzgar el monte de Sap, entonces el reino es de Adonai. Amén. Bendito seas, eterno, nuestro Rey del universo, fuente de todos los mundos, justo en todas las generaciones, Elohim fiel que dice y hace, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, nuestro Elohim, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Elohim y Rey fiel. Bendito seas, eterno, fiel en todas sus palabras. Amén. Ve amén. Baruch Hashem, pueden sentarse, Haberim ve Haberot. Bendito sea el eterno. Amén. Saludamos rapidito, ¿verdad? A quienes se encuentren convenidos, por allá quienes estén conectados, comenten. Saludamos a Rodrigo Canseco Zamora, Maricela Cano, Nancy Riquelme, Mari Trías, Alejandrina Mendoza, Miriam Shelomá, Rubén Ortiz, Javier Isabel Astamotul, Javier José Carrillo, Marta Mamaní, Félix Escobar, Débora Jadaza, Joseph Emanuel, con los que estén en su casa, Armando Garcet, Sabina Palma Cortés, ¿quién más está por ahí? Yehudit Zúñiga, Baruch Hashem, qué bendición, amados. ¿Quién más está? Déjenos saber quién está.
Amén. Estamos, ¿verdad?, con la Haftará Vaishlach, Haftará que corresponde a la Parashá Vaishlach, ¿sí? La Haftará que leemos es la única de todo el Tanaj, más corta y que contiene un solo capítulo. Ellas nos menciona la profecía del profeta Abías, o el mensaje del profeta Abías, que fuera contemporáneo y discípulo del vocero Elías. Abdías era edomita, quien más tarde se convirtió a la fe hebrea por ser un temeroso del Eterno. Vivió durante el reinado del rey Acab y su malvada reina Jezabel, convirtiéndose en el mayordomo real. El rey era un descendiente de Saab y veneraba la idolatría a tal punto que su esposa mandó a cazar a todos los voceros mensajeros del Eterno de su reino. Se consagra de este modo la profecía de Abdías cuando por su propia voluntad, a su costa y a riesgo, pasa a esconder en 2 cuevas a 100 de los profetas de Israel que estaban siendo buscados por la reina para ser matados. Si bien Abdías había nacido en Edom, otro de los nombres de Sab, su mensaje nos menciona las desgracias que caerán a los países que están en contra de Israel y más que nada en contra del Eterno. Vivían en un lugar donde lo pagano era importante. Él no sigue las enseñanzas del rey Acab ni de su reina. Por eso da un mensaje de la caída de Esab, quien habiendo vivido entre Jacob y Rebca, personas justas y temerosos de la voluntad divina, no aprendió nada de ellos. Edom significa rojo, que es otro de los nombres de Esaú. Es llamado así por vender su primogenitura a cambio de un guiso rojo. Algunos dicen, ¿verdad?, una sopa de lentejas, pero eso es solamente una especulación. Es un guiso rojo, tras la muerte de su abuelo Abraham. La visión profética establece lo que sucederá al pueblo de Israel en el futuro con la salida de su tierra y la destrucción por parte de pueblos que por odio y venganza no hicieron nada por su defensa, pese a ser primos de un mismo tronco. Se menciona que los descendientes de Saúl son los romanos y de Roma viene el Cristo mesianismo, que quieran aceptarlo o no. Cristianismo nace de Roma, no nació en Israel, no nació con Yeshua el Mesías. El cristianismo nació en Roma en el año 325 con el emperador romano Constantino, dando una reinterpretación a la persona de Yeshua, a la fe hebrea, y mezclando muchas enseñanzas y filosofías greco-romanas con la fe hebrea para formar una doctrina para el recién surgido cristianismo. La primera iglesia cristiana es la iglesia apostólica, católica y romana. De ahí se desprende el protestantismo, el luteranismo, y que por cierto Martín Lutero en su momento de muerte, él nunca negó haber dejado de ser católico. De ahí nacieron los demás movimientos y denominaciones cristianas que han venido en el paso de la historia, incluyendo el movimiento mesiánico y de raíces hebreas. No nació dentro de la fe judía, no nació en el judaísmo, nació en el cristianismo.
Pero bien, luego de que los romanos, llevaron al pueblo a un exilio forzoso que lleva aproximadamente unos 2000 años, los pueblos edomitas y en especial en Europa han querido de diferentes formas silenciar a Israel, pero por suerte no han podido. El verso 2 nos dice que Edom, he aquí que yo te he hecho pequeño entre las naciones, eres muy despreciado. Según el texto, veremos caer por más altos que estén a nuestro enemigo desde sus ambiciones de poder. En el verso 4, si te elevas como águila y entre las estrellas pones tu nido, de allí te derribaré, dice Adonai. Permitiendo recién ahí que nuestro pueblo retorne a su tierra que nos corresponde por derecho. Abdías habla del destino de los edomitas, del destino de Edom, del destino final de Esab. Pero dentro de la enseñanza que podemos encontrar de esta parashá, habla del destino de aquellos que se levantan contra sus hermanos. En varios lugares Abdías se refiere a los progenitores de ambos grupos, enfatizando que los descendientes de Saúl, los edomitas, serán completamente golpeados por los israelitas, que son descendientes verdaderos, reales de Jacob. La casa de Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel terrenal, carnal, en este caso los judíos, será de fuego. Y la casa de José, refiriéndose a los dispersos de Israel, auténticos, porque no todos lo son, será llama. Nótese cómo los judíos son puestos como fuego, mientras que la casa de Israel solo como una llama. Pero tú ves hoy a movimientos de raíces hebreas y mesiánicos que se levantan contra los judíos y dicen: ellos están mal. Nosotros somos el pueblo de Israel. Y este es el verdadero Shabbat, y estas es las verdaderas fiestas, y este el verdadero calendario, y todas estas cosas que se reinventan siguiendo todavía la teología de reemplazo de Israel, manteniendo el ADN de Edom, Roma. La casa de Jacob es fuego, el pueblo judío es fuego. Mientras que nosotros, si realmente somos casa de Israel, descendientes dispersos de Israel, solo somos una llama. Que debemos respeto al pueblo judío, crean o no crean en Yeshua como Mesías. Pero la casa de Esaú será paja. Lo quemarán y lo devorarán. Y de la casa de Esaú no quedará ningún sobreviviente, porque el Eterno ha hablado. En la parashá, ¿cuál es la conexión con parashá Vaishlach? En la parashá Toldot, después de que Esaú recibe la bendición menor de su padre, jura matar a su hermano gemelo. En Vaishlach, a Jacob le preocupa que este voto todavía esté en su lugar, y está tan preocupado de que su hermano lo ataque a él y a su familia, que los divide en dos grupos, pensando: si Esaú llega a un campamento y le ataca, el otro campamento aún podrá escapar. Y esto proféticamente habla de la división del reino de Israel. El reino del norte y el reino del sur, las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, la casa de Yosef.
Aunque al final Esaú no ataca a Jacob ni a su familia, sus descendientes, los edomitas, torturan y lastiman a los israelitas, tanto en cuerpo como en espíritu, como también en fe. El espíritu de Edom se mantiene en sus descendientes, atacando a los israelitas físicamente, espiritualmente y religiosamente. Así que cuando tú veas un grupo, religioso o no, que está atacando al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob, a la casa de Jacob, a los judíos de carne y sangre, advierte el peligro. Advierte el peligro. A lo largo de la historia tenemos, por ejemplo, la Inquisición. La Inquisición que se formó con el objetivo de desarraigar de dentro de la iglesia a aquellos judíos que fueron obligados a la conversión, pero que en público practicaban una fe católica, pero en privado mantenían sus costumbres y su fe judía. Por eso es que dentro del movimiento católico y cristiano existen muchas costumbres judías. Por ejemplo, los católicos tienen la costumbre de tocar el santo o la imagen y luego besan su mano. Porque hubo un tiempo que los judíos no podían usar la mezuzá en la puerta de su casa. ¿Sabe por qué la gran mayoría de muchas familias católicas tienen en la puerta de sus casas una imagen? Porque hubo un tiempo que muchos judíos no podían poner la mezuzá en la puerta de su casa. Entonces ponían la imagen y debajo de la imagen la mezuzá. Y cuando ellos iban no tocaban la imagen. Algunos dicen que escupían la imagen, pero abajo tocaban la mezuzá y la besaban. Ha habido una persecución contra el pueblo judío. No solamente a nivel físico, espiritual, sino religioso. La iglesia se levantó y dijo: nosotros somos el nuevo pueblo. Israel ha sido rechazado. Y por mucho tiempo no solamente la iglesia católica, sino también la iglesia protestante, cristiana y evangélica ha dicho lo mismo. La iglesia es el pueblo de Dios. Israel ha sido rechazado. Y hoy en día muchos grupos cristianos redescubren la Torá y empiezan a guardar Shabbat y empiezan a guardar las fiestas, pero ahora ellos dicen lo siguiente: somos Israel, somos parte del pueblo de Israel, pero los judíos están equivocados. Mi mente no es judía, es hebrea, como si los judíos no tuvieran mente hebrea. Y vemos cómo el espíritu de Edom por todos lados sigue atacando la fe, el pueblo judío. Sin embargo, así como Jacob salió victorioso en sus enfrentamientos con Esaú, Abdías confía en que también lo harán los israelitas. Así como Jacob venció los enfrentamientos con Esaú, también al final de nuestros días, los verdaderos israelitas
el pueblo judío vencerá y triunfará sobre el espíritu de Edom. El verso final de la Haftará dice: cuando los salvadores asciendan al monte Sión para juzgar al monte de Esab, entonces se reconocerá que el reino es de Adonai. Pero ¿quiénes son estos salvadores? La Torat Emet, una traducción judía, dice que estos salvadores son el Mashiach y sus discípulos. Cuando Yeshua retorne y sus discípulos con él tomen la autoridad en el monte de Sión. El monte de Sión representa el trono de David. Cuando el Mashiach se siente como rey y con él reine su gente, sus discípulos, Edom entonces realmente será destruido, no solamente físicamente, espiritualmente, sino también religiosamente. Toda teología grecorromana, toda creencia grecorromana, todo sacerdocio grecorromano quedará deshecho, será destruido. Porque Jacob vencerá sobre Esab. Jacob triunfará. Ahora, mis amados, Baruch Hashem, Ajubim, amados en el Eterno, la Haftará Vaishlach también nos da un mensaje, una enseñanza personal que podemos extraer dentro de estos versos. ¿Sí? Edom, en vez de ayudar a sus parientes, se dedicó a atacarlos. Edom, en vez de ayudar a su familia, se dedicó a atacarla. Y mire lo que dice el verso 3, de donde podemos aprender. La perfidia de tu corazón te ha seducido a que seas arrogante. Oh tú, que haces de las rajaduras de la roca tu morada en lo alto y que pretendes autoconvencerte. Te autoengañas cuando piensas que tú estás haciendo lo que es correcto, pero tus obras, tus acciones, la manera en la que estás actuando está demostrando que te estás autoengañando. Porque no estás actuando adecuadamente. No estás procediendo correctamente. Sino que te haces arrogante. Todos están mal, solo tú estás bien. No aceptas el consejo, no aceptas la exhortación, no aceptas la reprensión. Porque quieres autoconvencerte a ti mismo para no mirar el error en el que estás. Y dices, ¿quién me hará bajar a la tierra? Es decir, ¿quién me podrá destruir? El verso 4 dice, aunque te eleves como el águila
y entre las estrellas establezcas tu nido, de allí te haré bajar, declara Adonai. Aunque tú quieras escapar, evadir, dice el Eterno, yo te confrontaré, trataré contigo y te voy a hacer descender de tu arrogancia. Entonces vemos cómo esta profecía, amados, que tiene un mensaje para Israel, también tiene algo que enseñarnos a nosotros como personas, como creyentes. ¿Sí? El verso 8 dice, bueno, continúa adelante leyendo. Verso 7, todos tus aliados te acompañaron hasta la frontera. Te engañaron y te aventajaron tus aliados. Te tendieron una trampa debajo tuyo y tú careces de entendimiento. Estás oyendo que el Eterno te está hablando, estás oyendo que el Eterno te está exhortando, estás oyendo que el Eterno está hablando a tu vida mediante su palabra, pero careces de entendimiento. Prefieres escuchar la voz de lo que agrada a tu carne, a lo terrenal. Prefieres escuchar la voz de aquellos que te dan consejos que en vez de hacerte reflexionar, te hacen andar por camino equivocado, pero que debajo de ti están tendiendo una trampa que cuando abras los ojos ya no podrás escapar. Podrías verte saqueado, destruido, arruinado. Verso 8, en aquel día, dice Adonai, desarraigaré de Edom a los sabios y del monte de Sab el entendimiento. Si tomamos algo para nuestra enseñanza, a veces para que el hombre pueda entender, necesita ser quebrantado. Para que el hombre pueda entender, necesita que ser quebrantado para que sus ideas, su propia sabiduría, su arrogancia sea quebrada y pueda reconocer al Eterno. Mis amados, dice el verso 10, debido a tu violencia hacia tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. Como hijos del Eterno, debemos ser bondadosos, compasivos para con los nuestros, nuestra familia. Esab, hermano de Jacob, linaje cosanguíneo es lo que representa esto. Familia de carne y sangre. Y Esab sabía. Pero como tú te pusiste arrogante contra tu hermano, contra tu propia sangre, te cubrirá la vergüenza y destrucción para siempre. Esto me recuerda las palabras de Yeshua
con la vara que mides, con esa serás medido y un poquito más. Todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú primero. Baruch Hashem. Es muy importante, amados. El mensaje de Abdías, a pesar de ser corto, las enseñanzas de Abdías, a pesar de estar de entre escondidas, no dejan de ser la voz del Eterno hablando a nuestras vidas. Baruch Hashem. Quiera el Eterno que la Haftará de esta semana, a pesar de presentarnos un escenario bastante triste en donde los enemigos de Israel intentarán destruirlo, nos hablan y nos muestran de una situación en donde al final prevalecerá Israel y sus enemigos serán al final destruidos, no sin antes haber infligido grandes tribulaciones primero. Baruch Hashem. Esaú y Jacob nos cuenta la Torá, mantuvieron rivalidad desde el vientre de su madre. Y esa rivalidad se fue marcando con el tiempo, ya que aún siendo hermanos mellizos, las diferencias tanto físicas, de carácter, como espirituales, diferenciaron tanto que Esaú terminó siendo el favorito de su padre y Jacob de su madre. Sin embargo, podemos encontrar en esta rivalidad y diferencias un deseo secreto de Jacob de ser como su hermano y de esa forma ser digno de la bendición de su padre. Con el tiempo y a la distancia, terminó encontrándose a sí mismo y logró reconciliarse con su hermano al grado de regresarle las bendiciones de su padre. Sin embargo, estas en el mundo espiritual ya reposaban sobre Jacob. Abdías ve esta misma lucha de identidad de Jacob en el pueblo judío, el cual, al no estar suficientemente unido y consciente de su identidad como pueblo elegido, llega a sufrir toda clase de calamidades impuestas por todos los pueblos enemigos de Israel. Sin embargo, lleva a ver que en el momento que Israel logra unificarse como un solo pueblo y logra entender su papel como guía de los demás pueblos, el Eterno permitirá que ocupe el lugar que le corresponde y además destruirá a sus enemigos. Esto no será hasta que todo Israel se unifique. Por lo tanto, todos estos que se dicen casa de Israel, debemos buscar la unidad con la casa de Judá, porque es el palo de Joseph el que tiene que unirse al palo de Jacob y no al revés. Pero mientras no nos desprendamos de todas las cáscaras que Roma nos dejó, con sus enseñanzas, con sus doctrinas,
esta unidad no se va a poder lograr. Sí, es correcto, amado. Es correcto. Es muy cierto. ¿Por qué? Porque dijéramos ahí que hay un alma judía en ellos que sigue palpitando. Sí. Y lo mismo, por ejemplo, a mí me sucedió en el cristianismo. Yo fui cristiano, fui unicitario, y a mí no me encajaban varias doctrinas del cristianismo. Y por más que yo las buscaba y las no me encajaba. Es que sí, ya el Eterno venía tratando con nosotros desde, así es. Pero todo es en los tiempos del Eterno, son perfectos. Y Él sabe, ¿verdad? Pero Baruch Hashem, amados. Finalmente, Israel, el verdadero Israel, finalmente triunfará. Que estemos entre ese Israel, que estemos entre ese Israel que tendrá el triunfo al final. Baruch Hashem. Que sea el Eterno bendiciendo a todos y cada uno de ustedes, amados Javerim, Bejaverot, que esta semana que está por comenzar sea una semana llena de bendiciones, llena de alegría, llena de Parnasá Tová para todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a distancia a todos ustedes, amados, y si el Eterno permite, nos vemos el próximo Shabbat con la bendición del Eterno. Baruch Hashem, sea Él con cada uno de ustedes y que Él sea derramando sobre ustedes salud, alegría, bendición, sustento, provisión y más que nada conocimiento de Él. Lei Traot, hasta luego.